Sueños y pesadillas. En el día, si me dedico a las actividades, ¿soñaré o no soñaré? Eso sí, claro. Si estoy en actividades como una protección para no recordar, para no ver lo que en realidad tengo que ver, no quiero recordar, no quiero estar con esa experiencia, entonces trato de bloquearlo y me concentro en una actividad, entonces soñaré. Y entonces se les va a ocurrir muchas cosas. Marco Aurelio. Marco, usted va a hablar acerca de concentración. La concentración está en relación con el qué pensar o con el acto de pensar. Con el qué pensar. Un ejemplo. Un ejemplo, supongamos de que lo despiden del trabajo y usted va a estar concentrado. Al estar concentrado va a perder noción de la realidad. Ya ni siquiera se va a dar cuenta de que alguien le está llamando, o el perrito está a 1 metro, o el carro está a punto de pasar, porque usted está concentrado. Y no sé si recuerda personas que dejan abierto la casa, la cocina prendida y se van, y luego hay una explosión o un incendio. Ejemplos así. Laura Arenaza. Laura, usted va a hablar acerca de ella llora un día antes de la exposición. ¿Por qué llora ella? ¿Dónde está el dolor? ¿En el tiempo cronológico o en el tiempo psicológico? ¿Dónde está el dolor? ¿En la memoria cronológica o en la memoria psicológica? Psicológica. Ejemplos. Al decir de espacio psicológico, memoria psicológica, tiempo psicológico, ¿a qué nos referimos? A las expectativas. ¿Y expectativas en qué áreas? Psicológicas, sentimentales, emocionales. Otro. Físicas. Otro. Y así sucesivamente. Fernando hablará acerca de actividades. ¿Con qué otro nombre se puede llamar a las actividades? Ya, otro. Costumbre. Actividades. Hábito, también. Refugio. Otro. Escapes. Otro. Me camuflo. Bueno, hay que enriquecer un poco con esos términos. Isabel Contreras. Isabel. Hoy nos iremos temprano. Sí. ¿Qué hora es? ¿1? Sí, a más a la 1:20 o 25. Tendrán suficiente tiempo para pasarlo y también para que puedan investigar. De eso se trata. ¿Ya? No vamos. El qué pensar. Isabel Contreras ha elegido el qué pensar. Isabel, ¿cuál de estas dos son mandatos? ¿El qué pensar o el acto de pensar? ¿Vamos? ¿El qué pensar o el acto de pensar? ¿Cuáles son mandatos? ¿El qué pensar o el acto de pensar? ¿Con cuál de estas dos me alejo de mí mismo? ¿Con el qué pensar o con el acto de pensar?
Me alejo de mí mismo, ¿con el qué pensar o con el acto de pensar? Quiero eliminar mi dolor, dime qué hacer, quiero eliminar mi dolor. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Un qué pensar o un acto de pensar? Sí, es un qué pensar. Voy a averiguar por qué reacciono de esta manera. A ver, ¿es qué pensar o acto de pensar? Es acto de pensar. A partir de ahí, tu ver una película, tu jugar, tu correr, es un arte. No lo usas para nada, evadir. Recién se convierte en acciones. Pero has elegido el que pensar y acciones. Aunque podrías quedarte ya con los dos. Pero no está de más que repase lo que es presentación, vocalización. Choque coronado. Choque. Elegiste emoción. Emoción. El amor. El amor es algo incondicional. Así nos dicen. Y también nos dicen de que el amor es un sentimiento. Donde hay sentimiento hay gustos. Donde hay gustos hay disgustos. Y donde hay disgusto hay algo condicional o incondicional. Donde hay disgusto, gustos, hay condicional o incondicional. ¿Cuánto? ¿Por qué se enoja? ¿Porque hice algo? Condicional. Si hay algo incondicional, entonces no te enojarías, no te molestarías. Pero como tu abrazo ha estado condicionado, porque tú me invitaste con una condición de que te llamara, de que te hiciera reír, me preocupara por ti, hiciera tantas cosas, de tal manera que tu invitación estaba condicionada. ¿Y qué pasa si no hay eso que tú esperabas? Te molestes, te enojas. Eso es condiciones. Entonces, pero por otra parte dice que el amor es incondicional, pero por otra parte dice que el amor es un sentimiento. Hay una contradicción. Entonces, con respecto a lo que es emoción, esto de emoción lo hemos tratado cuando tocamos pasión y emoción. ¿Cuál de estas dos es condicional? ¿La pasión o la emoción? ¿Cómo? Claro, la pasión es incondicional. Es algo así que no necesitamos pensar para estar en ese algo, ya estamos haciendo ese algo ya. Claro, el acto de pensar para procesar la información, pero ya estamos haciendo ese algo. Entonces, la emoción es algo que lo hacemos porque nos presionan otros, haz esto, pero papá, yo quiero estudiar esto. No, qué vergüenza, tienes que estudiar esto porque a mí me gusta eso. Ya es emocional, ¿no? Ya, entonces, terminamos esto y jugamos. Betsy, le ha tocado la emoción. De emoción. ¿Cuál de estas dos es anónima? ¿Pasión o emoción? Anónima. ¿Pasión o emoción? Betsy, ¿cuál de estas dos es anónima? ¿Pasión o emoción? La pasión. ¿Te ligó o estás...? ¿Cuál de estas dos vive del pasado y del futuro? ¿Pasión o emoción? La pasión no sabe el pasado ni el futuro. El instante es el futuro y realización.
Pero la emoción siempre está atado al pasado. Hice tantas cosas, no me aclaman, no me aclamaron, no me recompensaron, voy a hacer, pero los demás me van a alabar, me van a aclamar o no. Esa es la emoción. Si no me siento mal, si es que no me aclaman y no hago. Ya, hay que distinguir cuándo es un trabajo y cuándo es lo que es pasión. Entonces, pasión y emoción. Betsy. Martínez. Usted. Pasión. Apuesto a que decía pasión a emoción. Pero no, aunque confundimos. Barras. ¡Viva Alianza! ¿No? ¡Viva la U! ¡Crista! Grita con pasión, ¡qué bueno! Dígame, ¿eso es pasión o emoción? Emoción. ¿Qué pasa si su equipo pierde? ¿Por qué perdió? ¡Ganó! Eso no es pasión. Está condicionado a esa emoción, pero confundimos. El arte de ver es pasión, el arte de jugar, pasión, el arte de pasear, pasión. Ver para, jugar para, tiene contenido psicológico. Actividades. Mary eligió concentración. ¿En cuál de estas dos se obstruyen los sentidos? ¿Concentración o atención? Se obstruyen o no funcionan del todo. Concentración. Por eso me quitan mi celular sin darme cuenta, olvido la llave olvido, o hago una cosa, luego digo, pero yo no dije, yo no hice eso, pero tú lo hiciste. No, jamás. Aquí está la grabación. Sí, no, ¿qué pasó? Estaba pero dentro de la atención puede estar la concentración. Puedo estar en la computadora, pero estar atento a lo que hay a mi alrededor. Dentro de la atención puede estar la concentración. Pero ¿qué pasa si hay solo concentración? Ahí se obstruyen los sentidos. Un ejemplo, estoy en la computadora. Luego digo, ¿qué hora es? ¡Wow! Las 9 de la noche. No comí. Ya, concentración. Tania ha elegido emoción. La emoción. ¿Cuál de estas dos distingue la comparación? ¿La emoción o la pasión? ¿Cuál de estas dos distingue la comparación y vive de la comparación? ¿Pasión o emoción? Emoción. Un ejemplo. Compárese con su compañero. Usted está estudiando, mira, te estoy ganando, ¿no? Ya te estoy pasando, mira, estamos iguales, ¿ve? ¿Y qué pasa si te gano? Dependes de ella, sí. Por eso se distingue la emoción. Pero la pasión no. Estás en ti, ella está en ella misma, tú también, y ambas ya no hay la cultura de medición, de comparación. Por eso no hay éxito ni fracaso. No hay. Solo en la emoción existe éxito y fracaso. En la pasión, acciones. Haces esto, pero lo procesas, lo entiendes y continúas. ¿Pero por qué lo hice? ¿No debía haber fracasado? No. Esa es la emoción. Pero sigamos. Guaranga. La cuchilla de doble filo. Sí. ¿Con el qué pensar o con el acto de pensar? ¿Con el qué? Sí. Kevin, la concentración. Kevin, ¿dónde está Kevin? Kevin, ¿cuál de estas dos genera reflejos? ¿La concentración o la atención? Reflejos. La concentración no. La atención genera reflejos. Algunos que pelean, por ejemplo, son tan veloces que no te das cuenta, puros reflejos. En esas disciplinas se refleja casos así apartados de reflejos. No necesitas pensar para darte cuenta, te das cuenta rápido. Nelva Aparicio. Nelva ha elegido
Concentración y atención. ¿Cuál es total? ¿Concentración o atención? La atención es total. Sí. Jordan ha elegido la cuchilla de doble filo. ¿Ya? La cuchilla de doble filo. ¿De qué manera nos alejamos de la realidad? ¿Con el qué pensar o con el acto de pensar? Con el qué pensar, nos alejamos de la realidad. Por ejemplo, de hoy en adelante, Jordan, el gato negro es mala suerte, ¿eh? Cada vez que ves a un gato negro, es mala suerte, estás fregado ya. Y te alejas de la realidad. ¿Qué es la realidad? El gato mismo. Te has quedado con la idea de lo que el gato negro es mala suerte. Con la idea, más no con la realidad. Entonces, con el qué pensar nos alejamos de la realidad. Alexander, ¿está? ¿Dónde está Alexander? Alexander ha elegido atención y concentración. ¿Dónde dormimos? Nos relajamos. ¿En la atención o en la concentración? ¿Dónde nos relajamos? Atención. Sí, porque no hay pensamiento. ¿Dónde hay pensamiento malo y bueno? Y entre tanto están luchando. El pensamiento bueno quiere eliminar al malo. ¿Dónde? ¿Concentración o atención? Concentración. En la atención hay solo pensamiento. No hay su opuesto de condenar, o sea, no hay. Hay solo pensamiento. Lo entiendes, lo comprendes y hay. ¿Por qué no dormimos, no nos entregamos o no hay pasión en nuestro dormir? ¿Por qué? ¿Porque miramos al pensamiento con opciones o miramos al sin opciones? ¿Por qué nuestro dormir no es total? ¿Porque miramos al pensamiento con opciones o sin opciones? Con opciones, sí, eso quiere decir, hay un pensamiento, estoy luchando con ese pensamiento. Pero ¿qué pasa cuando veo al pensamiento sin opciones? Ni lo acepto ni lo condeno. Entonces, sí, normal. Tafur ha elegido pasión. Pasión. ¿Cuál es condicional? ¿Pasión o emoción? Condicional. ¿Pasión o emoción? Emoción es condicional. ¿Dónde hay sacrificio? ¿Pasión o emoción? Sí, sacrificio. ¿Pasión o emoción? Emoción. Uy, me estoy sacrificando. Tienes que estudiar. Tengo que estudiar. Qué aburrido. Tengo que sacrificarme, pues un mundo mejor. Ya eso es emoción. Pero la pasión no. Puede que tenga reflejos de sacrificio, pero ya no es sacrificio. Es cuando estás haciendo tus cosas, pero ya no lo tomas como un sacrificio, sino como un arte de hacer, ¿ya? De explorar, pero ya no tiene un contenido de sacrificio, de decir, uy, qué aburrido estoy, no, alguien me va a pagar, pero no, o sea que ya no estás con eso.